un cielo oculto por las torres que se elevan hacia el cielo, varias estructuras en ruinas, tenues sonidos de gemidos y gritos, humo explosivo por todas partes, y un silencio continuo. No hace falta decir que este era el mundo después del apocalipsis. Es posible que todos ustedes conozcan esto. No entraré en detalles, pero lo entenderán una vez lean la historia. Año 2018. Enormes estructuras, o Torre de las Pesadillas, aparecieron en los cielos de varias ciudades del mundo, incluyendo Seúl. Me he dado cuenta de que es una tonelada de trabajo repasar todas las fechas. Además, hay todo tipo de novelas de fantasías similares, que consisten en historias parecidas, y eso hace que me pregunte si siquiera necesito explicarlo todo. Pero esto lo hará más sencillo, así que continuaré un poco. Al menos debería explicar por qué la humanidad llegó a ese final. Como sabrán, el comienzo fue tranquilo. En 2018, una enorme estructura llamada la Torre de las Pesadillas apareció en el cielo sobre la ciudad. La torre no decía nada ni se explicaba, pero los humanos empezaron a hablar. Hubo rumores y especulaciones de que el fin había llegado. Entonces la torre llamó a la humanidad. Caminantes de la torre. Los que más tarde fueron llamados caminantes. Estas personas fueron convocadas por el mensaje de la torre y se ganaron el poder y el derecho a escalarla. Este era el mensaje. Acepta la convocatoria si quieres detener la extinción de la humanidad. Y millas de personas respondieron a él. Era una proporción de 10.000 a 1, si se tenía en cuenta a toda la población. Pero aún así, fue una suerte. Había esa cantidad de gente dispuesta a hacer lo necesario para salvar a la humanidad. Pero la información extraída de la Torre de las Pesadillas mostraba varias recompensas por escalar la torre, lo que probablemente también había atraído a mucha gente. De todos modos, estas personas recibieron entonces el poder llamado sistema de interfaz, que les permitía ganar objetos y habilidades como en un juego para subir a la Torre de las Pesadillas. Sin embargo, la gente no estaba tan ansiosa por subir. Existía la posibilidad de encontrarse con varios peligros, y la extinción humana que mencionaba la torre también era muy vaga. Fue entonces cuando se produjo el primer impacto de la torre. La torre soltó a algunos monstruos para que mataran a los habitantes de abajo, asesinando a 1/3 de la población de la Tierra. Ahora bien, puede que sepan lo que ocurrió después. Esos caminantes recibieron la importante tarea de escalar la torre por el bien de la humanidad. Pero esta historia llena de clichés no termina aquí. Año 2023 se encontró un objeto de renacimiento, la Piedra de Retorno. Tal y como decía su nombre, funcionaba exactamente como se indicaba. Ahora sabrán de qué va esta historia. Sí, es una historia que todo el mundo podría conocer. Justo cuando el mundo estaba a punto de acabarse, el protagonista encontró accidentalmente el objeto que le llevaría de vuelta al pasado. Con el descubrimiento de la Piedra de Retorno, llegó la verdad detrás de la historia que podría haber existido solo en las novelas. Viajar en el tiempo al pasado. Era algo bueno, pero había un problema. Demasiados habían vuelto al pasado. Jae-Wan habló mientras veía que un grupo de personas se convertía en luz al desaparecer. Contestó Jung-Hwan mientras los observaba. Estaban observando aquellas luces que desaparecían desde el piso 98 de la torre. Esas luces que desaparecían por el cielo eran tan hermosas como los meteoros, la luz que tenía la esperanza en la nueva vida del pasado. Ahora olvidarían todas las horas que pasaron en esta ruina y empezarían una nueva vida en el pacífico pasado. La vida segura y pacífica que todos conocieron alguna vez. Jae-Wan entendía por qué la gente querría volver al pasado. Probablemente todos tenían sus propias historias. Todos habrían querido convertirse en el personaje principal del mundo. Pero eso hizo que Jae-Wan se preguntara, ¿acaso pensaron en ello alguna vez?
¿El destino de las personas que seguirían viviendo en el mundo que habían abandonado? Habían pasado 10 años desde el descubrimiento de la piedra de retorno. Aparte de los caminantes que fueron asesinados, todos los caminantes restantes regresaron. Miles de ellos renunciaron a la oportunidad de salvar a la humanidad y regresaron al pasado. La piedra del retorno era la recompensa en el piso 77. Era una piedra gigante que bloqueaba el camino hacia el piso 78. Más tarde, todos se dieron cuenta de que esta piedra gigante era en realidad un objeto. El objeto tenía las siguientes propiedades. Nombre: piedra de retorno rango, legendario. Descripción: envía al usuario al pasado, cuando fue invocado. La memoria del usuario permanece intacta. La piedra se rompe en pedazos para su uso. Nadie lo creyó al principio. Aunque los objetos que daba la torre eran fascinantes, parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero la gente estaba tentada. Estos caminantes eran los que habían experimentado diversos fenómenos sobrenaturales en la torre. Pero la mayoría de los caminantes carecían de habilidades o de los objetos que buscaban. Este tipo de caminantes estaban tentados. ¿Empezar de nuevo con todos los conocimientos que habían adquirido? Si podemos romperlo en pedazos, probablemente todos puedan usarlo. El primero que utilizó la piedra fue Sword Panic, o Huang Qinchan, el líder del grupo de aventura de primera línea. Podría ser falsa, así que la probaré de antemano y les haré saber. Y esas fueron sus últimas palabras. Jaiwan estaba allí cuando lo dijo. Todos fueron engañados. No tenía sentido. Si realmente lo llevó al pasado, entonces no había forma de que regresara para que todos lo supieran. Pero era suficiente para que la gente entrara en pánico. ¿Es en serio? ¿Realmente fue al pasado? Algunos se mostraron escépticos, pero hubo muchos que se quedaron con las ganas. Qinchan nunca regresó. Por lo tanto, la gente tenía curiosidad. ¿Por qué no reaparece en este mundo? ¿Por qué el mundo sigue siendo el mismo? La respuesta vino del único miembro japonés del equipo y profesor de ciencias de la escuela secundaria, Sakamoto. Quizás sea algo natural. Explicó la teoría de los multiuniversos y la teoría de los universos paralelos, repasando los posibles resultados. Según algunas teorías, parecía que su historia probablemente se había separado del mundo de Qinchan. Qinchan debe haber regresado con éxito, pero el mundo al que volvió se había dividido en otra ruta, en la que no volveremos a encontrarnos con él. La mayoría de la gente no tenía muchos conocimientos científicos, así que no podían entender mucho. Pero dos cosas eran ciertas. Una era que Qinchan sí había regresado al pasado, y que su ida al pasado no había cambiado el mundo actual. ¿Existe la posibilidad de que Qinchan haya sido trasladado a otro lugar? Mira la descripción de la piedra. Que yo sepa, las descripciones de los objetos nunca han mostrado alguna mentira hasta ahora. Lo que dijo Sakamoto era cierto. Creo que nos devolverá a todos al mundo, pero todo es teórico, así que nunca podremos estar seguros. Y así, la mitad del equipo líder de la expedición volvió al pasado. Si iban a caer en el mismo periodo de tiempo que los demás, querían estar un paso por delante y estar por encima de los demás que también habían vuelto al pasado. Fue entonces cuando la humanidad comenzó a anhelar el viaje en el tiempo al pasado. Todos empezaron a pensar en qué hacer si volvían al pasado. Había algunos que pensaban que sería mejor volver más rápido, mientras que otros pensaban que era mejor intentar llegar a los pisos más altos de antemano. Hubo algunos que incluso aprovecharon las piedras y las vendieron a los caminantes de los pisos inferiores. Entonces se produjo el segundo impacto de la torre. Fue el desastre que desató terribles monstruos desde las torres hasta el suelo. Mató a casi toda la humanidad, excepto a los caminantes que estaban en la torre. Los caminantes quedaron con una de dos opciones: pagar lo que fuera necesario para hacerse con la piedra del retorno, para ir al pasado, o quedarse y morir.
Pero Jae-wan no eligió ninguna de las dos opciones. ¡Malditos idiotas! ¡Dejen de irse! ¿Qué será de este mundo si todos ustedes se van? Incluso con el mejor equipo de primera línea, Blade Walker desmantelado, Jae-wan y algunos de sus amigos siguieron avanzando hacia los pisos superiores. Entonces se quedaron atrapados en el piso 85. La mayoría de los amigos de Jae-wan fueron asesinados. No había forma de avanzar. Jae-wan comenzó a persuadir y entrenar a otros caminantes que venían de abajo. Escogió a individuos que no se dejaran tentar por la piedra de retorno. Se creó el equipo de asalto definitivo. El equipo definitivo que se quedó para proteger el mundo. Jae-wan lideró el equipo y atravesó el piso 85. Subieron y subieron. Hubo algunas bajas y algunos volvieron al pasado, pero perseveraron, y así llegaron al piso 98. Jae-wan culpó a los caminantes que volvieron al pasado. Si incluso la mitad de ellos se hubiera quedado, el mundo no habría acabado así. Incluso después de múltiples impactos en la torre, la humanidad perseveró. Muchos estaban muertos y heridos, pero aún así se las arreglaron de alguna manera. Pero estaban al límite. Solo quedaban 2 miembros de Carpe Diem. Jae-wan no se rindió. Vamos, Jung-hwan. Por lo que él sabía, el piso 100 era el último de la torre. Solo había 2 pisos más. 2 pisos más hasta el final de esta era infernal. La humanidad sería liberada. El mundo tendría otra oportunidad. O eso es lo que Jae-wan pensaba, o lo que él creía. ¿Jung-hwan? No hay respuesta. Hola. Uno de los últimos miembros. El caballero de la sonrisa. Kim Jung-hwan. Sonreía incluso en los peores momentos, y por eso los miembros le dieron ese nombre. Pero ahora no estaba sonriendo. Espera, ¿de dónde sacó la piedra? Jae-wan miró la pequeña piedra que sostenía Jung-hwan. ¿Tú también vas al pasado? No podía creerlo. Jung-hwan bajó la cabeza, y Jae-wan intentó saltar hacia él, pero de repente le dio la espalda. Vete. Lo siento, Jae-wan. Vete, antes de que cambie de opinión. Jae-wan caminó hacia la puerta del piso 99, mientras Jung-hwan vigilaba su espalda. Había sido la espalda que había seguido todo el camino hasta ahí. La puerta se abrió y Jae-wan entró. Cuando desapareció, Jung-hwan se tambaleó y se apoyó en el pilar de la torre. Su respiración empezó a hacerse pesada, mientras la sangre corría entre sus ropas. Había un pequeño agujero alrededor del pecho de Jung-hwan. Era la herida del monstruo jefe, Guilty Cass. No era algo que una simple poción pudiera curar. Solo un sacerdote de rango raro podría curarla. Pero no quedaban más sacerdotes en este mundo. Su mejor amigo se habría dado cuenta inmediatamente de que la piedra que sostenía no era una piedra de retorno. Jung-hwan agarró con fuerza la piedra. Sintió los bordes fríos y ásperos. Era algo que solo podía sentir en este mundo. Lo había aprendido de Jae-wan. Había aprendido a aferrarse a esta vida áspera y sin valor y a no dejarla ir. Pero ya era hora de dejarla ir. Jung-hwan caminó hasta el borde de la torre y se quedó allí. Fue un placer haberte conocido, Jae-wan. Luego su cuerpo desapareció en las nubes, y Jae-wan se detuvo mientras abría la puerta del piso 99. Utilizó su mano derecha para limpiarse la cara. Esperó hasta que dejó de temblar y empezó a respirar tranquilamente de nuevo. Pero no miró hacia atrás. Subió solo hacia el piso 99. Su mundo aún no estaba acabado. Pasaron 10 años. Había sido mucho tiempo. Jae-wan había pasado todo ese tiempo solo en el piso 99. Había pasado por miles de peligros que casi lo matan. Se enfrentó a muchas situaciones peligrosas mientras subía desde el primer piso hasta el 99. Pero el número de peligros a los que se enfrentó, solo en el piso 99, se llevó la corona. El jefe del piso 99, Belchisus. El dragón procedente de la tierra olvidada tenía un ataque de aliento que Jae-wan no podía resistir ni siquiera con su
resistencia a la congelación al máximo. No solo eso, las duras escamas del dragón habían aplastado espadas y armaduras muchas veces. Si no fuera por el equipamiento dejado por los otros caminantes, habría tenido que rendirse hace mucho tiempo. La espada dragón del piso 85, la armadura de hielo que dejó Yun Huan, el brazalete del Rey del Fuego que le dio Seo Yul antes de morir, habían sido de gran ayuda. Han Seo Yul. Jai Wan pensó en ella. Había muerto incluso antes de subir al piso 77. Jay, el herrero de Atopos, preguntó: «Jai Wan, ¿vas a intentarlo de nuevo?» El pueblo que se formó después de matar al monstruo dragón Alteminas del piso 50, Atopos. La gente del mundo todavía tenía esperanza cuando se formó la aldea. Muchos caminantes fueron asesinados y heridos en el frente, pero todavía les daba esperanza. Los sacerdotes formaron un equipo de emergencia para curar las heridas, mientras los herreros trabajaban para ofrecer reparaciones gratuitas a los que luchaban. La herrería de Jay estaba dirigida por el viejo Jay, y era una de las mejores, pero ahora era el último herrero que quedaba en Atopos. ¿Jay Wan? Oh, claro, lo siento. Jay Wan volvió a sus cabales. Sí, creo que puedo hacerlo esta vez. ¿Estás seguro? Jay Wan sonrió. Sí. Era una mentira. No tenía ninguna posibilidad. No tenía ni idea de cuándo, o si podría matarlo. Pero tenía que decirlo así. Jay se rió. Jay era un extranjero. A medida que la gente subía a la torre, sus idiomas se combinaban en la lengua común de la torre, pero las diferencias culturales aún permanecían. Pero Jay Wan consideraba a Jay como una familia. Jay martilleó la espada dragón mientras hablaba con Jay Wan. Ya no hay más suministros que vengan de abajo. No eran muchos, pero había algunos que llegaban hasta hace unos meses. Jay Wan asintió. La semana pasada había revisado todos los pisos desde el primero hasta el 99º, pero no había supervivientes. Incluso había esperado una semana en la zona de invocación de la primera planta, pero no había ni siquiera uno que fuera invocado desde abajo. Probablemente significaba que la humanidad había sido aniquilada, pero parecía posible. Jay Wan no sabía qué año era. Había habido al menos 10 impactos de la torre, y probablemente no había nadie que pudiera sobrevivir. Jay Wan consiguió encontrar una pista que se consideraba una pieza oculta. El pasaje que solía estar bloqueado por la piedra de retorno en el pasado tenía algunos garabatos. Torre dentro de la torre, una pesadilla dentro de la pesadilla. Sin embargo, no pudo entenderlo. Oh, y la vieja abuela de Jilin Potion desapareció el otro día. Jailin, la vieja abuelita de Jilin Potion, era uno de los últimos caminantes de apoyo que quedaban en Atopos. Los que entraban en la torre no envejecían. Si desapareció, fue por una de dos razones. O bien se había ido al pasado, o había saltado. Jay Wan quiso preguntar qué opción tomó Jailin, pero probablemente era la misma, aunque él lo supiera. Entonces Jay Wan vio algo en lo profundo de los viejos ojos de Jay. Parecía que no vería a Jay por mucho tiempo también. Jay, ¿puedes enseñarme la habilidad de herrero? El martilleo se detuvo, y ambos hombres se miraron por un momento. Jay asintió en silencio. De vuelta al piso, 99. El dragón de hielo Belchisus se quedó asombrado ante el humano que había vuelto. «Eres único. Ningún humano había venido solo al piso 99 hasta ahora». Jay Wan se rió. Era irónico que su duro trabajo fuera reconocido por esos monstruos en lugar de por la humanidad. «Lamentaré matarte. Lamento decir que eso es imposible, humano. De ninguna manera. Esa escama tuya se está agrietando. ¿No te has dado cuenta?» El dragón rugió, y Jay Wan cargó con su espada al frente. Era un ataque sencillo. Puñalada. Jay Wan había empezado a subir a la torre mucho más tarde que los demás. Eso le hizo perder la oportunidad de conseguir habilidades o clases ocultas. Así que Jay Wan renunció a todo lo demás y se concentró en la habilidad,
puñalada. Apuñaló, apuñaló y apuñaló. Después de unos 50 millones de puñaladas, la gente empezó a llamarle Jae-Wan el apuñalador persistente. Y fue entonces cuando sintió que su puñalada estaba cambiando. Se volvió más rápido y más preciso. Se volvió más fuerte. 56 millones, 70 millones y 100 millones de veces. Su habilidad básica, puñalada, se había vuelto lo suficientemente poderosa como para estar a la altura de las habilidades ocultas más raras. Además, solo era un movimiento básico, por lo que no requería el uso de su maná, lo que le hacía atacar sin cesar. Pero no fue suficiente para hacer frente al dragón de hielo del piso 99. Apenas hizo un rasguño, cuando apuñaló un punto de la escama cientos de veces, pero hubo veces en que logró dañar la escama con un solo golpe. Ahí, lo veo de nuevo. Su vista se volvió borrosa y sus puñaladas cambiaron de potencia. No era rápido, pero tampoco lento. Pero la puñalada no era evitable. ¡Ka! El dragón de hielo rugió de dolor. No podía recordar, pero esto ocurría raramente. Tal vez de una en 100.000 veces, vio una débil línea en su vista. La siguió sin pensar. Si tenía éxito en seguir la línea, su puñalada lograba infligir un ataque que equivalía a miles. Maldita sea, todavía no es suficiente. El dragón tomó un profundo aliento y lo soltó, llenando la torre. Fue un golpe crítico para Jae-Wan, que ya estaba en mal estado. Su salud estaba cayendo rápidamente hacia cero. Jae-Wan apenas logró evitar el aliento. Es lamentable, humano. Si hubieran 10 más como tú, podrían haberme derrotado. Cállate. Si tu tonta raza no se hubiera dejado tentar por la piedra de pesadilla, habría cambiado su destino. ¿Eh? ¿Piedra de pesadilla? ¿A qué te refieres? El dragón no respondió. En su lugar, su enorme garra se balanceó hacia él. Volveré. Jae-Wan saltó hacia atrás para correr, y el dragón de hielo no fue tras él. Habían pasado 5 años más. Leyenda encarnada. Has logrado cazar al rey de hielo Belchisus. Has logrado una hazaña imposible en solitario. Adquiriste un nuevo título. Pesadilla del piso 99. Arma adquirida. Espada del dragón de hielo. La salud del usuario ha alcanzado el límite. La fuerza del usuario ha alcanzado el límite. La destreza del usuario ha alcanzado el límite. El cuerpo del gigantesco dragón estaba desapareciendo. Tú realmente eres increíble, humano. Habla, ¿qué es la piedra de pesadilla? Tú conoces la respuesta. Jae-Wan no quería creerlo, necesitaba saber más. Lo sabrás todo cuando llegues al último piso. El dragón de hielo no habló más. Cuando Jae-Wan terminó mientras desaparecía por completo, se levantó y miró la puerta del último piso. Había sido tan difícil incluso matar al dragón de hielo que no podía imaginar lo que podría estar esperándole en el último piso. Pero no se detuvo. 100. Jae-Wan comprobó el número de la puerta. Estaba cubierto de polvo, pero extendió la mano para limpiarlo. Muchos recuerdos pasaron por su cabeza mientras miraba el número. Jae estaría orgulloso. Jae-Wan abrió la puerta. La planta 100 de la torre parecía un quirófano de urgencias de varias películas de terror, pero a una escala mucho mayor. Miles de paneles de hologramas mostraban diversos lugares de la torre, y en algunos de ellos aparecía Jae-Wan. Los Jae-Wan que aparecían en la pantalla de hologramas parecían atónitos. «Oh, ya estás aquí. Creía que ibas a pasar primero por el pueblo». Jae-Wan se puso tenso y miró a su alrededor, pero no había señales de ningún humano. «Relájate, relájate. Me olvidé de enviarte un mensaje importante. Quédate donde estás. Esto parece elegante, pero es muy arcaico, así que tengo que hacer algo de trabajo manual». Después de unos momentos, una pantalla apareció frente a Jae-Wan. «Enhorabuena, eres el primero en superar el juego tutorial del mundo 294.
Tu logro quedará registrado en la Biblioteca Inmortal de los Registros Acásicos. Solo los monarcas de las grandes tierras tendrán acceso a los registros. Jae-wan se quedó confundido. ¿Qué demonios está pasando? Hasta aquí la primera parte de la novela, espero que te haya gustado. Dale a like, suscríbete y comenta qué te ha parecido.